Bienvenidos a este espacio académico, donde estudiaremos los ciclos de programación en RStudio. Los ciclos de programación son herramientas fundamentales para poder administrar o manejar las bases de datos. Es importante diferenciar cada uno de estos tipos o ciclos de programación, y para ello hemos programado una serie de ejercicios que implican el uso e implementación de estos ciclos. Los contenidos que estudiaremos en esta presentación son los siguientes. Iniciamos con una introducción de los ciclos de programación en R. Luego exploraremos el ciclo for, la sentencia if, el ciclo while y el ciclo repeat. Finalmente, discutiremos aplicaciones avanzadas y mejoras prácticas para escribir de forma eficiente los diferentes ciclos de programación. Introducción a los ciclos de programación en R. Estos ciclos son estructuras de control que permiten la ejecución repetida de un bloque de códigos. En R son fundamentales para poder trabajar y administrar las bases de datos. En esta sección definiremos el propósito y exploraremos los diferentes tipos de ciclos disponibles en RStudio. Definición y propósito de los ciclos de programación. Los ciclos se utilizan para repetir acciones sin necesidad de escribir el mismo código varias veces. Permiten automatizar tareas que requieren de iteraciones eficientes, como procesar datos o realizar cálculos que dependen de un conjunto de valores. Existen en R tres tipos principales de ciclo, que son el ciclo for, que se utiliza para iterar sobre elementos de una lista o vector, lo que facilita la repetición de acciones dentro de esas listas o vectores. El ciclo while, que permite que una acción se repita mientras se cumpla una condición específica, lo que permite un control más dinámico del flujo. El ciclo repeat, que ejecuta un bloque de código indefinidamente hasta que se encuentre una condición en una salida específica. El ciclo for es uno de los más utilizados en R para iterar sobre elementos de un vector o una lista. En esta sección vamos a analizar la sintaxis básica y exploraremos algunos ejemplos de su uso. La sintaxis del ciclo for en R es simple, ya que se utiliza la palabra for seguida de un iterador y una secuencia para iterar. El bloque de código se ejecuta una vez por cada elemento de la secuencia, permitiendo realizar operaciones repetidas. El uso del iterador permite acceder a cada elemento de la secuencia durante cada iteración. Aquí presentamos la sintaxis del ciclo for. Tal for está el iterador y aquí está en la llave el código que va a ejecutarse cada vez cuando suceda una secuencia en el iterador. Esto va a ser un ciclo repetitivo, el cual va a tener del primer elemento de la lista hasta el elemento último o el elemento que deseamos donde llegue el ciclo for. Veamos algunos ejemplos prácticos del uso del ciclo for. Por ejemplo, podemos utilizarlo para calcular la suma de los primeros n números o para recorrer una lista de nombres o imprimir cada uno de ellos cuando se esté ejecutando el ciclo. A menudo el ciclo for puede ser optimizado para mejorar el rendimiento específico en grandes conjuntos de datos. La preasignación de vectores ayuda a reducir la sobrecarga sobre la memoria y mejora la velocidad de ejecución durante los bucles.
Por eso es importante, para optimizar un ciclo for, hacer preasignaciones de vectores. También las funciones vectorizadas ayudan a realizar operaciones con matrices sin necesidad del ciclo for, lo que ahorra tiempo y recursos en la programación con R. En este ejemplo 1 nos piden que usemos el ciclo for para solucionar estos dos problemas. El problema 1 es imprimir los i, pero i va a ir de 1 a 20 y que lo imprima en cada iteración. El segundo problema es obtener una lista de números de la forma 3i más 2, con i un vector que va de 1 a 30. La solución del problema A es el siguiente. Está el ciclo for, está el iterador que va de 1 a 20, se abre la llave para el código es imprimir el valor de i y cerramos la llave. Este es el programa para el punto A. El punto B, creamos un ciclo for, el iterador va a ser el vector que va de 1 a 30, abrimos la llave que se va a ejecutar durante el número de iteraciones que hay acá en el ciclo for. En este caso, ¿qué queremos que aparezca dentro del proceso? El número n, que va a ser 3 por i por cada elemento del vector más 2, que nos imprima el valor de i, o sea, el valor del vector, y que nos imprima el valor de n cuando el vector está en esa posición. Por ejemplo, cuando i vale 1, aquí va a imprimir 1, y en n va a imprimir 2. Cuando haga la segunda iteración, i vale 2, entonces aquí va a imprimir en i2, y en n va a imprimir a 8. En este ejemplo 2 vamos a implementar el ciclo for para dos problemas, problema A y B. En ambos problemas nos piden calcular la media muestral de n observaciones obtenidas independientemente, una con distribución uniforme a lo largo del intervalo 0,1 con 500 repeticiones y otra con una distribución normal a lo largo del intervalo 0,1 tomando 1000 repeticiones. El código para el primer problema es el siguiente. Primero, fijamos la semilla de reproductividad con el comando set.sit. En este caso, escogimos la condición 1 de aleatoriedad. Asignamos la variable repeat, que va a ser 500 veces porque nos piden 500 repeticiones en el problema A, y que vamos a calcular el promedio de dos datos de estas observaciones que vamos a obtener, de estas 500 observaciones. Asignamos a la media el valor de 0 para iniciar un vector, y aquí empezamos con nuestro ciclo for. Está la condición de iteración, que es iRepeat, o sea, es una variable nueva, iRepeat en de 1 hasta 500 repeticiones, que repeat. ¿Qué código vamos a hacer? Vamos a asignar un vector aleatorio uniforme de tamaño 2, porque n es 2. Le calculamos la media a estos dos elementos obtenidos de la distribución uniforme y la almacenamos en una nueva variable, en un vector nuevo que es mean en mayúscula, diferente a este mean en minúscula, y que va a ir ubicándose en la posición de irrep. Irrep es la nueva variable de iteración de las repeticiones, que va a ser de 1 a 500. Aquí vamos guardando las medias que va calculando cada iteración de los dos elementos. Cerramos el ciclo for. Después le decimos que nos construye un histograma cuya media es el vector min. Estos son los datos, pura medias, que tenga 40 rectángulos y que tenga en el título principal el valor de n, el tamaño de n que se escogió, que es 2. De igual forma vamos a hacer el código para el punto B. Cogemos el punto de partida o semilla
de reproductividad, de aleatoriedad, el número de repeticiones, que en este caso son 1000, el número de puntos que vamos a tomar de esa distribución normal en este caso, que van a ser 2, igual a la caso anterior, que la distribución era aleatoria uniforme. Aquí se van a escoger 2 elementos en la distribución aleatoria normal. Y le decimos que nos almacene también un vector min con mayúsculas diferente a este comando. Y rep es la variable de iteración repetitiva del vector que va de 1 a 1000. En este caso, rep vale 1000. Y me va generando un vector de medias. De las medias de los dos datos aleatorios que se obtienen durante la fijación de esta semilla de aleatoriedad. Cerramos el ciclo for y le decimos que nos construya un histograma del vector de media que tenga 40 rectángulos y que en su título principal nos dé el valor de n. Ejemplo 3. Aplicaciones con for anidados. En este caso me piden generar una matriz cuyos elementos sean la suma de la fila y su columna. Para lo cual vamos a RStudio y realizamos el siguiente código. Asignamos a fila, en este caso 3, columna, le asignamos el valor de 4. Esta es una matriz de 3 por 4. Creamos una matriz vacía primero, en la cual asignamos la variable matriz, que va a ser matriz, el comando matriz. 0 son los elementos que va a tener. nrow es el número de fila y ncol el número de columnas. En este caso las filas van a ser 3, columnas van a ser 4. Ahora llenamos la matriz 0, que tiene 3 filas por 4 columnas, con los elementos que queremos. En este caso creamos un código for para las filas, que va desde igual 1 hasta el número de filas, que empieza la llave del for de las filas, pero adentro hay un ciclo for también que va de j de 1 al número de columnas. Y aquí está el código que va a ir dentro del segundo ciclo for, que va a ser la matriz que voy a crear, mi matriz, que va a guardar en la posición i, j, la suma de i más j. Cerramos nuestro ciclo for y aquí hemos construido nuestra matriz con los elementos que deseamos. Para ver el resultado, le damos print mi matriz y nos muestra la matriz que hemos creado al generar este código con 2 for anidados. La sentencia if ejecuta un código mientras una condición determinada sea verdadera y el else mientras sea falsa. En esta sección exploraremos su sintaxis y cómo se utiliza en la práctica. La sentencia if-else en R, al igual que otros lenguajes de programación, es una sentencia condicional. Las condiciones else son muy intuitivas. Se debe definir una o más condiciones que se quieran cumplir para ejecutar algún código, si no, ejecutar otro código. Por lo tanto, la condición debe devolver verdadero si la condición es true y debe volver falso si la condición es false. Más adelante vamos a mostrar la síntesis y algunos ejemplos de cómo usar el if y el else en R con condiciones simples y anidadas. Analicemos ahora la sintaxis de la sentencia if-else en R. Esta es su sintaxis. Aquí tenemos la sentencia if, la condición. Cuando esta condición sea verdadera, se va a ejecutar lo que está dentro de la primera llave. Si no, o sea, lo contrario a esta condición, se va a ejecutar aquí en la segunda llave. Analicemos ahora
el if anidado. Aquí tenemos la estructura de un if anidado. Aplicamos la sentencia if para la condición 1. Si esta condición 1 es verdadera o se cumple, entonces va a ejecutar lo que está dentro de la primera llave, de aquí a esta llave. Si esto no se cumple, si no, va a ejecutar lo que está en el else de esta llave hasta lo último. Lo que está dentro de esta llave es otro condicional if con la condición 2. Si se cumple la condición 2, que ejecute lo que está en esta llave. Si no, que ejecute lo que está dentro de esta nueva llave. Este es un ciclo if anidado. En este ejemplo me piden verificar si un número es par o impar, para lo cual vamos a hacer un código en RStudio. Primero vamos a crear una función fp. Le asignamos la variable isfp y usamos función y aquí la variable x que vamos a utilizar para que me dé el valor de la función cuando yo pida cualquier resultado más adelante. Abrimos la llave y dentro de esta llave va a estar lo que se va a ejecutar en la función. Dentro de la función hay un ciclo if, una sentencia, que me dice la condición, que si ese número x que le doy acá, el residuo es igual a 0, entonces que me diga que el número es par, porque es divisible por 2. Si no, entonces aquí cierra el ciclo if, miren en azul, cierra. Si no, si esto es falso, entonces que me imprima que es impar y cierra el ciclo else. Por último, cerramos la llave del proceso de función, el rojo, y para poderlo observar los resultados llamamos la función. La función la hemos llamado isfp, entonces ifp5, pues aquí me va a salir que es impar. Y si escribo isfp de 10, me va a salir que es par. En este ejemplo me piden evaluar la siguiente función paramétrica, f de x. F de x me dicen que es 5 para los valores de x menores que 0. F de x es igual a x cuadrado más 3 cuartos de x si x está comprendido entre 0 y 10. Y f de x es 12 si los valores de x son mayores que 10. Para esto vamos a construir una función en R. Creamos la función f, para la cual asignamos función. X es el valor que nosotros vamos a darle para que me evalúe la función en estos tres casos. Abrimos la llave de función en rojo y colocamos la primera sentencia, if, si x es menor que 0. Entre llave que vamos a escribir el 5 y cerramos la llave azul de la primera condición. Si no, aquí, si no, ponemos otra condición, if, si x es mayor que 0 y, miren, x es menor que 10, entonces que me ejecute la condición x al cuadrado más 3 cuartos de x. Si no, o sea, si esto no se cumple, colocamos que sea igual a 12, la última condición. Cerramos el else último, el verde, cerramos el else morado y cerramos la función. Para poder apreciar estos resultados, llamamos la función al caso de f-1. Entonces me va a dar que es igual a 5. Para el caso de f5 va a evaluar a x cuadrado más 3 cuartos de x. Y para el caso de f igual a 100, pues me va a dar 12. El ciclo while ejecuta un bloque de código mientras una condición determinada sea verdadera. En esta sección vamos a explorar su sintaxis y cómo se utiliza en la práctica este ciclo. Estructura y sintaxis básica del ciclo while. El ciclo while comienza con la palabra while seguida de una condición que debe evaluarse. El código se ejecuta repetidamente mientras la condición específica sea verdadera. Pero esto puede acarrear que un ciclo sea infinito si la condición
dada nunca se vuelve falsa. Esto se puede controlar haciendo que el ciclo no se vuelva infinito, sino que tenga un sistema que lo detenga usando alguna condición de stop o de pare. La sintaxis del ciclo while es la siguiente. While, la condición lógica, que cuando es verdadera, va a ejecutar lo que está dentro de la llave, aquí en el código, y lo va a hacer hasta que la condición sea falsa. Si no, el ciclo queda infinitamente repitiéndose. Veamos algunos ejemplos prácticos donde se use el ciclo while, como contar hacia abajo desde un número o leer los datos que cumplan una condición específica, o también hacer un número indefinido de iteraciones donde no se conoce de antemano cuántas iteraciones hay que realizar. El manejo de ciclos infinitos es importante. Los ciclos infinitos pueden hacer que un programa se cuelgue, afectando así el rendimiento y funcionalidad. Las condiciones de salida son esenciales y cruciales para evitar que estos ciclos se vuelvan infinitos. Las técnicas de depuración son importantes para identificar y solucionar estos ciclos en los códigos de programación. En este ejemplo, me piden calcular un número entero positivo si el cuadrado no exceda a 4000 o el cubo no exceda a 5000. Son dos códigos que vamos a realizar en R. Para el primer problema, iniciamos la variable con n igual 0 y otra variable que se llama cuadrado. Le asignamos el valor de 0. Programamos el ciclo while. Decimos while mientras cuadrado sea menor o igual que 4000, que es el valor que nos piden que no exceda, va a ejecutar lo que está dentro de esta llave, a n igual a n más 1. En este caso, n empieza en 0, aquí va a tener el valor de 1, después eleva 1 al cuadrado y cierra el ciclo. Compara de que ese cuadrado es menor que 4000, si es verdadero, entra otra vez, vuelve a n igual 2 y lo lleva al cuadrado, daría 4, el cuadrado. Vuelve y repite el ciclo y mira si el cuadrado, que 4 es menor que 4000, sí, vuelve y lo repite. Y así va a ejecutar este ciclo hasta que cuadrado sea mayor que 4000. Para poder visualizar este resultado, le decimos que nos dé el valor de n. De igual forma, se hace el código para el caso del cubo. Iniciamos con n igual 0, cubo igual 0, realizamos un bucle, pero en este caso va a ser que el cubo menor que 5000. Un contador para n, que empieza n igual 0, en la primera iteración es 1, eleva 1 al cubo, que es 1, y compara acá, 1 es menor que 5000, sí, vuelve y ejecuta el código. Entonces vuelve a n2, y el cubo sería 2 a la 3, 8. 8 es menor que 5000, sí, vuelve y lo ejecuta. Y lo va a ejecutar hasta que el cubo sea mayor que 5000. Y los resultados van a salir aquí. N es el número que se elevó al cubo y el cubo el valor de n a la 3. El ciclo repeat es similar al ciclo while, pero garantiza que el bloque de código se ejecute al menos una vez. En esta sección vamos a aprender su sintaxis y ejemplos prácticos para su uso. Estructura y sintaxis básica del ciclo repeat. El ciclo repeat es simple, pues la palabra repeat es clave para este ciclo y va seguida del bloque de código que se ejecutará varias veces. Para salir de este ciclo es necesario utilizar la palabra break, la cual se utiliza para abandonar o salir del ciclo. La flexibilidad del ciclo repeat es importante porque permite realizar iteraciones donde no se conoce el número de veces que se va a iterar. La sintaxis de programación es la siguiente. Tenemos acá repeat. Aquí va el código que se va a repetir.
Hasta que se cumpla esta condición, se va a romper o se va a salir del código repeat de este ciclo. Esta es la sintaxis de programación que debemos tener en cuenta cuando programamos el ciclo repeat. Repeat, lo que se va a repetir, y la condición de salida para abandonar el ciclo. Veamos algunos ejemplos prácticos del uso repeat. El uso repeat se utiliza para ejecutar un bloque de códigos al menos una vez antes de verificar una condición. Es ideal para la entrada de datos. También dentro del ciclo repeat se puede incluir una condición para determinar cuándo detener o parar el bucle. Esto asegura que el ciclo sea flexible y no sea infinito. Para la lectura de datos es importante, ya que cumplen una condición específica, garantizando así la entrada que sea válida antes de continuar repitiéndose el ciclo. Comparación con otros ciclos de programación. El ciclo repeat es útil cuando se necesita ejecutar un bloque al menos una vez antes de comprobar la condición. Es ideal para la entrada de usuarios. El ciclo for es más adecuado cuando se conoce el número exacto de iteraciones o se necesita recorrer una colección de elementos, mientras que el ciclo while es perfecto para situaciones donde el número de iteraciones no es conocido y depende de una condición que cambie. Ejemplo, contar e imprimir los números del 1 al 20. Vamos a realizar el código usando repeat. En este caso, asignamos ahí el valor de 1. Utilizamos el ciclo repeat, abrimos la llave. Dentro de repeat va a estar que imprima el valor de i. Realizamos un contador, le asignamos ahí igual a i más 1. Y colocamos la condición que va a detener el ciclo repeat. Decimos, si i es mayor que 20, utilizamos la función break, que pare. Cuando rompe el ciclo, se sale del ciclo repeat. Y aquí cerramos el if azul y cerramos el repeat. En este ejemplo 8, vamos a dividir el valor de 1230 por 2 hasta que el cociente sea menor que 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6. Realizamos el código repeat, asignamos el valor al primer caso, que es 1230. Empezamos con la iteración 1, repetimos el ciclo con el valor que es 1230, lo vamos a dividir entre 2 y realizamos la condición de pare, que va a ser 10 a la menos 3, que es 0,01, y colocamos la condición de parada o break, que si el valor es menor que 10 a la menos 3, que rompa o se salga del ciclo, nos dé el valor de la iteración, que se incremente el iter en 1, cierra el ciclo y obtenemos el resultado, teniendo acá una estructura en forma de cadena, el número de iteraciones, iter y el valor de n. Y aquí tenemos otra cadena, el valor y el valor de n. En esta sección final discutiremos las aplicaciones más avanzadas de los ciclos de programación en R, como la anidación y mejores prácticas para escribir los ciclos más fáciles, eficientes y legibles. Anidación de ciclos. La anidación de ciclos permite ejecutar ciclos dentro de otros ciclos, lo que permite la utilidad para trabajar con matrices y realizar operaciones complejas. Sin embargo, hay que tener cuidado con el rendimiento y la legibilidad del código, ya que son elementos que debe considerarse para obtener una buena optimización en los ciclos anidados. Uso de los ciclos con funciones y listas. Los ciclos en R pueden ser combinados con funciones y listas para manipular datos de manera efectiva. Para ello es importante
aplicar ejemplos de cómo utilizar esos ciclos con funciones para procesar datos en conjuntos y obtener así los resultados esperados en cualquier código que realicemos en RStudio. Consejos para escribir ciclos eficientes. Finalmente, vamos a compartir algunos consejos de cómo escribir ciclos más eficientes, como evitar operaciones innecesarias dentro de un ciclo, utilizar funciones vectorizadas dentro de lo que sea posible para mantener así un código claro y conciso. Todo esto permite optimizar y hacer eficiente un código en RStudio. En conclusión, los ciclos son una parte esencial de la programación en R, porque permiten a los programadores ejecutar tareas repetitivas de manera eficiente y les ayuda a entender y a utilizar los ciclos for, while y repeat, así como aplicar y mejorar prácticas que son esenciales para optimizar los códigos significativamente programados en R. Por último, tenemos acá un taller sobre los ciclos de programación, el cual deben realizar y programar en RStudio. Se compone de 9 puntos que aplican los ciclos y estructuras de programación. Apliquemos todo lo que hemos aprendido en este curso para programar estos 9 problemas.